Vamos a iniciar la pesca por aquí mismo. Estamos en la presa de Guadalmena. Son las 12. Bueno, pues nada. Vamos a ver hoy, que parece ser de que ya los días estamos en cuenta atrás para venir y no pescar nada. Vamos a empezar por aquí. Voy a ver si la que tengo lleva las palas, la lleva doradas también. Bueno, de todas maneras, las palas de color dorado pues son siempre para cuando está nublo, por ejemplo. Son más discretas. Aquí el problema es que nos va tropezando la spinner por el fondo. Es que se nos quede enganchada en alguna piedra y la perdamos. Pero ya os digo, aquí lo que nos toca es arriesgar. ¿Ves? Con este señuelo estamos haciendo los lances bastante más largos.
Por ahí hay algunos energúmenos que se ve que se les ha soltado el lucio y están cagándose en todo lo que pillan. Acaba de tocarme un lucio aquí ahora mismo en la espina. En la misma orilla, no sé si va a repetir la picada. Siempre es difícil que cuando falla un ataque vuelva a picar de nuevo. Pues bueno, ya hacía tiempo que no veía yo venir el lucio hasta la misma orilla de atrás del señuelo y picar. Ya tenemos
la spinner enganchada. Bueno, pues vamos a encarar la segunda parte del día. Ya he comido, son las 4. Yo pensaba que era más temprano, pero son las 4. Y bueno, pues tengo hasta las 5, las 5:30, tengo 1 hora y media, 1 hora y 3/4 de pesca. Vamos a ver si en la información que he mirado en internet, donde ponía que iba a haber un repunte de actividad a las 4:30. Vamos a ver, son las 4, si se adelantara un poquillo y hasta la hora de irme tuviera la suerte de capturar alguna cosa. Voy a empezar por aquí porque en la primera parte del vídeo he estado en la parte somera de Mortes y allí he visto que no voy a tener opciones de pescar nada. Entonces he optado por quedarme por esta parte de aquí. Me voy a acercar a las zonas de roca, que últimamente ha sido por donde de las zonas profundas, cerca de la orilla, que es donde se están posicionando ahora los lucios, excepto alguna excepción que haya, que siempre las hay. Entonces nada, como veis, he hecho mucho de menos a mi perrita Gira, porque ella es preciosa y me da mucha compañía, pero hoy es que no tocaba, y bueno, ya he quitado que sean ya vídeos en los que la temperatura sea agradable y no corra el viento este que corre, porque corre un aire bastante cierzo. Bueno, pues yo ya me la traeré otro día cuando el tiempo sea bastante mejor, aunque la tarde se ha espabilado un poco. La tarde se ha espabilado un poco, pero aquí en cuanto el sol se vaya va a hacer frío otra vez. Entonces yo traerla a ella aquí apenas no la voy a traer. Bueno, por lo pronto llevo puesto un pez con cucharilla de unas dimensiones considerables. Y bueno, ya veremos a ver. Ya sobre la marcha iré cambiando según vea la situación. Voy a empezar desde aquí hasta aquí, que de aquí no podemos pasar. Subiré otra vez hasta arriba y ya haré en el embarcadero hasta donde me dé de sí el tiempo. Bueno, aquí sigo con la misma táctica, que es de dejar que los señuelos se vayan hasta el fondo. Esto no es como la pesca en superficie. Con la pesca en superficie se pierden muy poquitos señuelos, apenas un porcentaje mínimo. Este primer lance pues ya viene enredado, entonces pues hemos perdido un lance. A ver, hay veces que en el primer lance uno captura un pez y nosotros en el primer lance pues hemos traído el pez enredado. Hoy eso luego no está siendo un día que me guste mucho.
Esto no es que me dé a mí mucha seguridad, la verdad, el señuelo este. Pero no sé. Le daré tiempo a ver. Bueno, pues ya hemos capturado los lados. Muy bien, pues ya está, bastante gordito. ¿Veis? Este ya tiene señales de haber cicatrizado aquí, en este lado de la boca, ¿veis? De haberlo pescado antes. Pues por eso hay que hacer captura y suelta, para seguir pescándolo. Y nos darán siempre buenos ratos. Venga, hasta luego, Lucas. Estos son ya los últimos peces que van saliendo. El caso es que si hubiera estado con algún pez más, que hubiera habido unos cuantos, posiblemente hubieran venido todos juntos detrás del que venía enganchado. Pero bueno, cabe la posibilidad también de que estuviera ahí solo. Estoy bien enganchado, anda que no me da coraje de que no vengan las palas rulando. Joder. Como os comentaba, normalmente no están solos. El caso es que cuando hay un grupo suelen venir los demás detrás del que ha picado. Pero bueno, ya a estas alturas también cabe la posibilidad de que sean bases solitarios, porque estén por aquí ya desperdigados.
Vamos a ver ahora si se animara un poco la cosa. Ya sabéis que lo más fácil ahora es que vayan saliendo con cuentagotas. En algunas ocasiones los peces se van moviendo de un día a otro o de una semana a otra, dependiendo de cómo esté el agua de fría. Por ejemplo, los días de invierno, cuando son soleados las rocas, el sol calienta la roca y el calor de la roca se suele ir introduciendo, entonces la roca es como un emisor de ese calor. Entonces es fácil que los días ya fríos, con el agua un poquito más fría y el día soleado, pues los peces se apeguen a las rocas cuando ya lleva el sol dándole bastante rato durante el día, y eso pues quizá irradien por la parte de abajo del agua, la roca vaya tomando calor y los peces se acerquen más a ellas. Bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Los peces, como es lógico, no se ven.
No se ve ningún pez, al menos por ahora no se han visto. Bueno, pues nada, aquí cortamos el vídeo. Hasta el próximo vídeo. Salud, suerte y un abrazo para todos.